La primera promesa es que la ciudad de Jerusalén será reconstruida. La segunda promesa es que el pueblo de Dios volverá a ser un pueblo unido y no estará más esparcido por los 4 rincones de la tierra. La tercera promesa es que el relacionamiento entre Dios y su pueblo que el pecado había destruido será restaurado. Solo que estas promesas serán cumplidas en Jesús. Lee lo que dice Zacarías 8:3. Regresaré a Sión y habitaré en Jerusalén, y Jerusalén será conocida como la ciudad de la verdad, y el monte del Señor Todopoderoso como el monte de la santidad. Vamos a pensar un poco lo que está diciendo el texto. ¿Cómo es que regresaría Dios a Sión? En la persona de Jesús, el Mesías, aquel que un día diría: yo soy el camino, la verdad y la vida. La parte más triste de esta historia es que cuando Jesús llegó a Sión, nadie lo recibió. Y la promesa que no se cumplió con Israel ahora pasa a tener una extensión universal. Eso es lo que dice el versículo 23. Zacarías 8 estamos estudiando. Así dice el Señor Todopoderoso: en aquellos días habrá mucha gente de todo idioma y de toda nación que tomará a un judío por el borde de su capa y le dirá: déjanos acompañarte. Hemos sabido que Dios está con ustedes. Evidentemente, este es el cumplimiento actual de la promesa que no se cumplió literalmente con Israel en la antigüedad. Aquel día se refiere a nuestros días. El judío ahora es el cristiano. Todo el que acepta al Mesías es un judío espiritual. La expresión "en aquellos días habrá mucha gente de todo idioma y de toda nación" deja claro que este es el cumplimiento universal para la iglesia y no es un cumplimiento local para Israel, porque menciona todas las lenguas, todos los idiomas. ¿Y a qué se refiere? Al día en que el mundo sentirá hambre de oír la palabra de Dios. Bueno, vamos a la segunda parte. Aquí veremos otra profecía mesiánica. Está en Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde, viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Yo te pregunto, ¿necesita algún comentario esta profecía? Esta profecía se cumplió cuando Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino, el domingo que antecedía su muerte en la cruz. Este incidente está registrado en los 4 evangelios. Fue la única vez que Jesús aceptó que lo aclamasen públicamente, y sin duda lo hizo para que la profecía de Zacarías se cumpliese. Porque mira, cuando Alejandro el Grande entró a Jerusalén después de conquistarla, tal vez muchos judíos podrían haber pensado que era el cumplimiento de la profecía, pero Alejandro entró trayendo miedo y destrucción. Sin embargo, la profecía decía que el pueblo se alegraría con la llegada de su rey. Y ese rey sería justo, salvador y humilde. Nada de lo que Alejandro fue. Cuando Jesús llegó, los ciudadanos ilustres de Jerusalén no lo recibieron, pero los niños le cantaron en el templo. Jesús pudo haber traído juicio y condenación, pero en vez de eso trajo gracia y perdón. En vez de dar un grande discurso delante de la ciudad, Jesús la contempló y lloró por la destrucción que se aproximaba. En vez de exterminar a sus enemigos, Jesús fue a la cruz y murió por ellos. ¡Qué maravilloso cumplimiento de la profecía! Vamos ahora a la tercera parte de este estudio. Aquí veremos otra profecía mesiánica. Mira, profecías mesiánicas son las que anuncian la venida del Mesías y lo que sucedería con él. Veamos ahora Zacarías capítulo 12, versículos 9 y 10. En aquel día me dispondré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén. Derramaré un espíritu de gracia y de súplica, y entonces pondrán sus ojos en mí. Harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único. Llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. Mi amigo querido, necesitamos entender este asunto.
En el texto que acabo de leer hay tres asuntos. El primero es que Dios anuncia destruir a los enemigos de su pueblo. En aquel día me dispondré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén, dice. Ahora, ¿por qué no se cumplió esta profecía? ¿Por qué Dios nunca destruyó a los que oprimían al pueblo de Israel cuando Él vino por primera vez? Por una sencilla razón. Los judíos esperaban a un Mesías guerrero, libertador, no a un niño indefenso naciendo en un pesebre. Pero ellos habían entendido mal la promesa, porque aunque eran víctimas del poder opresor de los romanos, eran más víctimas del poder opresor del pecado. La opresión de los romanos era apenas consecuencia de la opresión en el pecado. La causa porque eran un pueblo oprimido era porque el pecado los tenía esclavizados. El Mesías vendría para libertarlos de la causa, y si ellos aceptasen esa libertad, pues serían también consecuentemente libertados del poder romano. ¿De qué forma? No lo sé, pero lo serían porque la profecía decía eso. Solo que el problema de ellos no era lo que ellos apenas veían, el poder romano. El problema de ellos era su problema espiritual. Pero Dios ve las cosas de otra forma. Por eso la promesa era: sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de súplica. ¿Y qué hicieron los judíos? En vez de aceptar el espíritu de gracia y la libertad del pecado, en vez de aceptar al rey espiritual montado en un humilde pollino, lo persiguieron y lo mataron. Dijeron: no tenemos otro rey sino a César. Pusieron sus ojos sobre el Mesías, sí, pero no para aceptarlo como su Salvador, sino para crucificarlo. Por eso la profecía decía: entonces pondrán sus ojos en mí, harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su Hijo único. Tú sabes que después de la muerte de Cristo muchos judíos percibieron lo que habían hecho. Algunos se desesperaron y desaparecieron. Otros, sin embargo, se arrepintieron y aceptaron a Jesús, como en el Pentecostés. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que habían matado al Mesías. Vamos ahora al capítulo 13 de Zacarías. Esta es la cuarta parte del estudio. El versículo 1 del capítulo 13 dice: en aquel día se abrirá una fuente para lavar del pecado y de la impureza a la casa real de David y a los habitantes de Jerusalén. ¿Sabes? Los judíos podían lavarse de su impureza exterior con agua, pero la purificación interior del corazón solo puede ser hecha por la sangre de Jesús. En otras palabras, en este capítulo 13 de Zacarías se empieza hablando del Mesías purificador en la forma de fuente sanadora. Pero más adelante, en el versículo 7, se presenta a Jesús en la forma de pastor. Mira lo que dice el versículo 7. Despierta espada contra mi pastor, contra el hombre en quien confío. Afirma el Señor Todopoderoso, hiere al pastor para que se dispersen las ovejas y vuelva yo mi mano contra los corderitos. Es interesante que el Señor Jesús citara parte de esta profecía cuando estaba camino del Getsemaní con sus discípulos y se refirió de nuevo a ella al ser preso en el jardín. Jesús es el pastor que debería juntar a sus ovejas de todos los rincones, pero como ya dijimos, el pueblo de Israel no entendió el mensaje y rechazó al único que podría ser de él.
Ellos, nuevamente un pueblo unido. Mientras desarrollaba su ministerio en esta tierra, Jesús dijo: yo soy el que será levantado, y si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Jesús es el factor de unidad. Todas las profecías hechas a Israel y que no se cumplieron con el pueblo judío, se están cumpliendo hoy en la iglesia cristiana. Sión es la iglesia de Dios, y es en su iglesia que Jesús está juntando a los seres humanos de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. ¿Para qué? Para encontrarse con Él. Ahora, el instrumento que Dios usa para traer a sus ovejas es el mensaje de los tres ángeles, que restaura la adoración del Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Destaca también el evangelio perdonador y transformador, y coloca la obediencia a sus principios, a los principios divinos, y la observancia del sábado, como resultado de una vida transformada por la gracia. Nuestro estudio termina con el capítulo 14 de Zacarías. Aquí se anuncian varias cosas. Primero, antes del grande día del Señor, los enemigos del pueblo de Dios también serán juntados. ¿Para qué? Para pelear contra los hijos de Dios. Esta profecía puede tener cumplimiento en lo que está sucediendo hoy, descrito por Juan en el libro de Apocalipsis 16, 12 al 16. Mira lo que dice. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus malignos que parecían ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la gran batalla del día del Dios Todopoderoso. Cuidado, vengo como un ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Te das cuenta? Mientras Dios junta a su pueblo en la iglesia a través de los 3 mensajes angélicos verdaderos, el enemigo de Dios también junta a su pueblo con los 3 mensajes angélicos falsos. Todo esto sucederá poco antes de la venida de Cristo. Y la Biblia dice que debemos estar preparados, pero la profecía de Zacarías 14 también tendrá otro cumplimiento posterior. Por ocasión del fin del milenio, cuando los impíos serán despertados y el enemigo los incitará a pelear contra la ciudad, y los santos que regresen para tomar posesión de la tierra serán atacados. Ahora, yo no podría terminar este comentario sin leer los versículos 20 y 21 del capítulo 14. En aquel día los cascabeles de los caballos llevarán esta inscripción: consagrado al Señor. Las ollas de cocinas del templo del Señor serán como los tazones sagrados que están frente al altar del sacrificio. Toda olla de Jerusalén y de Judá será consagrada al Señor Todopoderoso, y todo el que vaya a sacrificar tomará algunas de esas ollas y cocinará en ellas. En aquel día no habrá más mercaderes en el templo del Señor Todopoderoso.
Sabes, es natural encontrar la palabra santidad en la mitra de los sacerdotes de Israel, pero no en las patas de los caballos. ¿Y por qué utensilios comunes del hogar como las ollas serían tratados como vasijas usadas en el templo? Ah,